Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos hoy ya en el penúltimo, la penúltima clase de esta serie. Estamos en Génesis capítulo 4 y las últimas dos lecciones van a ser Caín y Abel, y después la última va a ser Caín y Set. ¿Okay? Comparar Caín y Abel y la última va a ser Caín y Set. Y es muy interesante porque todo está como que amontonado en el capítulo 4 para esos dos temas, y en realidad vamos a extenderlo un poco aparte del capítulo 5 para llevar a toda una buena conclusión la semana que entra, si Dios quiere. Pero hoy vamos a estar enfocados en los primeros 12 o 15 versículos del capítulo 4. No sé si lleguemos hasta el 15 o no, pero vamos a tomar nuestra lectura de todo eso. Génesis 4 del 1 al 15. Y Sara, si todavía estás ahí y disponible para leer, nos ayudas con la lectura. Génesis 4, 1 al 15. Ok. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ok, perfecto. Muchas gracias, Zaira. Bueno, ahí tenemos una historia muy conocida, muy relatada, la hablamos mucho. La semana pasada hablamos del pecado del hombre y de la mujer, y cuando fueron, uh, por consecuencia, expulsados del Edén. Um, y acuérdense de algunas cosas antes de entrar al texto. Acuérdense de la diferencia que el texto en los primeros 4 capítulos se refiere a Dios. ¿Ok? El capítulo 1 hasta el tercer versículo del capítulo 2, Dios es Elohim. Ese es el nombre dado a Dios. Empezando en el versículo 4 del capítulo 2, el nombre para Dios es Yahvé Elohim, que es el yo soy quien yo soy, y Dios en plural, ¿verdad? Pero cuando llegamos al capítulo 4, se darán cuenta, el versículo 1, que ya deja fuera el Elohim. Y el único nombre que el texto usa para Dios es, en la Reina Valera, Jehová, en Biblia de las Américas, el Señor en todas mayúsculas, que es el tetragrama Yahvé, que es el nombre de Dios, de la zarza ardiente, como ese es el yo soy, ese nombre. Que es un nombre al mismo tiempo más majestuoso,
es el nombre eterno de Dios, pero es también un nombre un poco más distante del ser humano, ¿verdad? El Elohim es en el capítulo 1, dice que Dios, ese Elohim, Dios creó al hombre en esa imagen, en su imagen. Um, y en Éxodo capítulo 6, versículo 3, Dios dice, no me he dado a conocer al ser humano bajo ese nombre hasta ahorita. Entonces, el hombre quizás sabía del nombre de Dios como Yahvé, pero no lo conocía, no lo entendía, ni nos damos cuenta por la forma que se va desarrollando la humanidad, ¿verdad? O sea, de Adán y del hombre y la mujer, del capítulo 1, 2 y 3, a Caín, y después a los descendientes de Caín que vemos, se ve un distanciamiento de la naturaleza de Dios, un distanciamiento del conocimiento de Dios y una corrupción en la forma que se comportan. Y este es el principio de esa corrupción. Podemos decir que el hombre y la mujer en el capítulo 3 es el principio de esa corrupción, pero no a la medida que vemos con Caín. ¿Okay? Acuérdense que Eva no es nombrada hasta el final del capítulo 3, y acuérdense también que Adán no es un nombre propio. Adán es la palabra hebrea para hombre. ¿Okay? Cuando Dios creó al hombre, la palabra hebrea es Adán. No es un nombre, es qué es y quién es. Entonces, en todo el capítulo 2 y 3, cuando se refiere en nuestras Biblias en español, a Adán, en el texto simplemente dice hombre, y para la mujer simplemente dice mujer, hasta que se le da un nombre a la esposa del hombre. Al final del capítulo 3 es Eva, y de ahí adelante ya la mujer es nombrada Eva. Y en el capítulo 5 dice que Dios le puso nombre Adán al hombre que había creado. Eso lo veremos la semana que entra. Pero entonces el segundo personaje con un nombre propio en la Biblia es Caín, que es el primogénito del hombre y de su mujer Eva, versículo 1 del capítulo 1. Y después de Caín tuvieron otro hijo, su hermano Abel, y nos dice el texto que Abel pastoreaba ovejas y que Caín labraba la tierra. Y es interesante porque el papá de Caín, Adán, ¿se acuerdan cuando Dios, justo antes de que lo expulsó de Edén, le dijo que su condenación, su castigo, es que iba a tener que labrar la tierra? Entonces Caín está viviendo las consecuencias de la caída de su papá en su oficio. Él es un labrador de la tierra. Y dice que que andó el tiempo, de versículo 3, aconteció andando el tiempo. Entonces no nos dice cuánto tiempo, pero andó el tiempo. Y Caín, dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y aquí en el versículo 3 y 4, lo que es importante notar no es lo que el texto dice, sino lo que el texto no dice. ¿Ok? Mira el versículo 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, dense en cuenta que el sacrificio de Abel tiene dos descripciones. El sacrificio de Abel es primogénito y lo más gordo. Y el único adjetivo para lo que trajo Caín es algún fruto, uno de. Es interesante que no dice que Caín trajo lo mejor o las primicias o la mejor parte de la cosecha. Él simplemente dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Él le trajo cualquier cosa ahí para Dios. ¿Okay? Abel trajo primogenitura, Abel trajo gordura, y nos dice el versículo 4, y a veces leemos esto y pensamos, oye, qué gacho, ¿verdad? Qué arbitrario parece Dios, porque dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Okay? Y podemos leer eso y podemos decir, oye, eso no es justo, porque mira, ¿cómo podía saber Caín que le iba a gustar a Jehová? Y cómo, o sea, qué antipático es Dios ahí, por qué se porta así. Lo que pasa es que, otra vez, no sabemos qué se les había instruido,
Lo único que sabemos es lo que dice el texto aquí y lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y interesantemente, hay cinco textos. Hay cinco textos en el Nuevo Testamento que hablan de Caín y Abel. Y ahorita los vamos a leer, pero vamos a esperar un momentito para leerlos. Vamos a desarrollar un poquito más la historia antes de ir a ver esos textos. Lo que pasa es que nos dice el texto que Jehová vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la de Caín. Y tanto que también obviamente Jehová expresó ese agrado y ese desagrado, porque Caín se molesta y se desanima y dice que se cayó su semblante, que las palabras que usa otra vez en la Reina Valera es que se ensañó y decayó su semblante. O sea, se puso de malas. Se puso de malas porque obviamente se dio cuenta, porque Jehová se lo comunicó, no me gustó lo que hiciste. Pero lo más maravilloso de esto es que inmediatamente vemos cómo es Dios y cómo quiere ser Dios con su creación. Así como vimos en el capítulo 3, que cuando la mujer y el hombre comieron del fruto, dice que Jehová Dios los vino a buscar. Y aquí, cuando Caín hizo algo desagradable, y hizo algo, esto es antes del asesinato, Jehová Dios lo viene a buscar. O sea, la interacción de Jehová con Caín comienza antes de que Caín se convierta en asesino. Porque Jehová está interesado en traerlo y ayudarlo a cambiar y ayudarlo a crecer desde antes, desde el momento que ve que se empieza a resbalar, ¿verdad? Él llega con él. Y llega con él, así como vimos con el hombre y la mujer en el capítulo 3, llega a él no con acusaciones, sino con preguntas. ¿Ok? Y aquí viene el versículo 5, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y la otra pregunta es, si haces el bien, ¿no serás enaltecido? O sea, si tú te quieres sentir bien, si tú te quieres sentir halagado y alabado por mí, no sabes que lo único que tienes que hacer es hacer el bien. Pero sí le da una advertencia, pero si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta y con todo esto, a ti serás su deseo y te enseñorearás de él. O sea, tú tienes que tomar control de la situación, Caín. Tú tienes que tomar control de la tentación, tú tienes que tomar control del pecado, porque si no el pecado va a tomar control de ti. Esa es una fuerte advertencia y es una advertencia importante, especialmente por lo que sabemos que sucede en los versículos que vienen, porque obviamente Caín no tomó posesión o control de su tentación, sino al revés, tal como le advirtió Dios, el pecado se enseñoreó de él. ¿Okay? Pero Dios le dice, mira, lo que tú tienes que hacer es no sentirte triste porque hiciste el mal, simplemente haz el bien y todo va a estar bien. ¿Okay? Pero ¿qué hace? Versículo 8, Caín le dice a su hermano Abel, vamos al campo, salgamos al campo. Y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y de repente ahí tenemos Caín inventando el asesinato. O sea, no sé de dónde se le ocurrió que podía hacer eso o que tendría éxito haciendo eso, pero lo hace, mata a su hermano. Y Jehová llega otra vez a Caín y otra vez, conociendo su culpabilidad, conociendo lo que ha hecho, Jehová no le llega con acusaciones, Jehová no le llega con regaños, Jehová le llega con preguntas. ¿Dónde está Abel tu hermano? Versículo 9. Versículo 10, ¿qué has hecho? O sea, Dios le hace preguntas. Y una de las cosas que podemos aprender de esto, no sé cuántos papás de niños chiquitos tenemos o papás papás potenciales de niños chiquitos, pero esta lección es increíblemente valuable para padres de hijos pequeños.
¿verdad? Porque tú puedes, cuando tu hijo se porta mal, tú puedes llegar a él con griterías y con regaños y con preguntas incontestables. O sea, una de las preguntas incontestables que nos encanta a los papás hacernos a los hijos cuando estamos frustrados con ellos es, ¿por qué hiciste eso? Pero esa pregunta es muy difícil para un niñito contestar. Pero Dios no le dice a Caín, ¿por qué hiciste eso? Le pregunta en el versículo 10, ¿qué has hecho? Y esa pregunta cualquiera la pueda contestar, no importa la edad. O sea, si tienes 2 años y tu papá te pregunta, ¿qué hiciste? Dice, le golpeé a mi hermana, o boté la cosa, o no sé. O sea, ellos te pueden decir lo que hicieron. Y eso les da la oportunidad de ellos mismos confesar sus acciones, analizar sus acciones, pensar en sus acciones, para después tener la oportunidad de enseñarles. ¿Ah? Dios le pregunta a Caín dos cosas. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué has hecho? Cuando Dios pregunta, no es porque Dios no sabe. Observamos eso en el capítulo 3. Cuando Dios pregunta, no es porque Dios no sabe dónde está Abel y porque Dios no sabe lo que hizo Caín. A las preguntas son hechas por el beneficio del que las va a contestar, para que ellos se den cuenta de las cosas. Y es bien interesante porque Caín nos enseña, nos manifiesta que él no conoce quién es él. Porque esa pregunta que él le responde a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo contestarías tú eso? ¿Cómo contestaría Dios eso? ¿Caín está encargado de cuidar de su hermano en los ojos de Jehová? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tal tú? ¿Tú eres el guarda de tu hermano? No, yo pienso que no. No sé si estoy equivocada, pero Yo creo que sí estás equivocada, Sara. Yo creo que sí. sí, Yo creo que Caín estaba equivocado. Yo creo que la respuesta obvia de Dios, ¿por qué le pregunta a Dios dónde está su hermano? Si él no debería de saber dónde está su hermano. Y la cosa es que debemos de preocuparnos los unos por los otros. Debemos de cuidarnos ok. los unos de los otros. No es decir, oye, bueno, ¿quién sabe qué pasó contigo? Esta no es mi responsabilidad. Te heriste, necesitas ayuda, necesitas comida, necesitas cualquier cosa, no es mi responsabilidad, yo no soy guarda de mi hermano, yo me cuido de mí mismo. O sea, no podemos ser así tan egoístas como Caín, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Porque Dios espera que él debe de poder decir, mi hermanito, porque acuérdense, Caín es el mayor. Ah, mi hermanito está por allá, lo dejé, no, pero no, lo había asesinado. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo contestaría Jesús esa pregunta? Jesús se encargaba de sus hermanos. Cuando hablaba de los apóstoles, cuando es una oración que hizo en Juan 17, estos que tú me diste, yo los he cuidado. O sea, él los pastoreaba como sus ovejitas. O sea, Jesús cuidaba de los suyos. Entonces, la respuesta, ¿soy yo guarda de mi hermano? Claro que sí. Claro que sí. Ok. Yo tengo que cuidar los que tengo cerca. Yo tengo que cuidar de mis hijos, yo tengo que cuidar de mis padres, yo tengo que cuidar de mis tíos, yo tengo que cuidar de mis hermanos, yo tengo que de mis amigos, de mis hermanos de la iglesia. Sí, 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 eso es mi trabajo. ¿Cómo están tus hermanos? No me importa. ¿Cómo le vamos a contestar a Dios así? ¿Ah? Claro que sí. Y después le dice, ¿qué has hecho? Ahora, antes de hablar de la siguiente parte, ahora sí quiero ir al Nuevo Testamento para analizar un poco más y entender un poco mejor lo que el Nuevo Testamento nos habla de Caín y de Abel. ¿Ok? Y vamos a leer algunos versículos son muy cortos y otras lecturas son más largas, y en las más largas nos dan obviamente más información. Pero si empezamos en Judas, versículos 11 al 13. ¿Quién quiere leer? Judas 11 al 13. Dice así, Vicente. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ok, interesante aquí. Aquí Judas está hablando de falsos maestros, ¿verdad? Y los pone en una categoría con dos personas, con Caín y con Balaam. Y no vamos a hablar de Balaam hoy porque nos vamos enfocando en Caín. Pero habla del camino de Caín. O sea, la pregunta es, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Andas como Caín? ¿Vives como Caín? ¿Y cómo es el camino de Caín? El camino de Caín, versículo 12, mancha las fiestas de amor. ¿Ok? El camino de Caín se trata de cuidarse de sí mismo nada más. ¿Acaso yo soy el que guarda a mi hermano? Se apacienten a sí mismos. El camino de Caín es un camino descrito con estas frases: nubes sin agua, o sea, algo vacío que no te trae lo que aparenta que va a traer, llevadas de aquí por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, o sea, cosas que no rinden, que no ofrecen nada, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ese es el camino de Caín. El camino de Caín es un camino de manchas, es un camino de futilidad, es un camino de egoísmo y es un camino de oscuridad y en tinieblas. Que eso es lo que dice el Nuevo Testamento de vivir como vivió Caín. Ok, otra lectura. Hebreos, y esta sí nos abre un poco más el entendimiento. Hebreos 11. Y aquí es solamente el versículo 4. Aquí en Hebreos 11 habla de muchos personajes de la Biblia que por fe hicieron cosas. Y nos dice algo interesante. Lo voy a leer yo. Hebreos 11:4 dice: por la fe. Acuérdense que Dios vio con agrado al sacrificio de Abel y no al de Caín. Y aquí nos da unas pistas de por qué. Dice: porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que tenía Abel cuando ofreció su sacrificio, según el autor de Hebreos, era fe. Y la implicación ahí es que Caín no tenía fe al ofrecer. ¿Okay? Porque por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y la última frase vamos a dejarla hasta el final, porque dice: y muerto aún habla por ella. Ahora vamos a leer en el capítulo 12 otra cosa, pero vamos a reservar eso. Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Tenía fe. Entonces, una de las posibilidades para explicar por qué Dios vio con desagrado a la ofrenda de Caín es porque Caín no ofreció con fe. Abel claramente sí ofreció con fe y Caín quizás no. ¿Okay? Pero hasta más claro está la lectura que vemos en Primera de Juan, capítulo 3. Esta sí es una lectura un poco más amplia. A ver qué nos ayuda a leerla. Primera de Juan. Aquí estoy, hermano. Hola, Alex, llegaste, qué bien. Ok, vamos a leer Primera de Juan 3. El versículo que queremos actualmente es el 12, pero si leemos desde el 8 hasta el 18, creo que entendemos un poco más el contexto de lo que está diciendo ahí el apóstol. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 al 18. 8 al 18. 8 al 18, perfecto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien, muchas gracias. Ok, ahí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos la descripción de lo que es ser nacido del diablo y lo que significa ser y vivir como alguien nacido de Dios. Y el mandamiento que habéis oído desde el principio, versículo 11, es que nos amemos los unos a los otros. ¿Verdad? El amor se conoce en que estemos dispuestos a poner nuestras vidas los unos por los otros. El que no cierra su corazón cuando su hermano está necesitado. El que no dice, ¿acaso yo tengo que cuidar de mi hermano? Como dijo Caín. ¿Ok? Pero mira lo que dice el versículo 12. Dice, no sean como Caín. No sean como él. Hablamos ya del camino de Caín en Judas. Aquí dice, no seas como él. No andes como él, pero tampoco seas como él. Que era del maligno. O sea, habla del versículo 8 de quién es nacido del diablo y quién es nacido de Dios. Caín vivía como alguien nacido del diablo. ¿Por qué? Porque cometió asesinato, mató a su hermano. Y aquí le dice, ¿y por qué lo mató? ¿Por qué causa lo mató? Y el autor del libro de Juan, el apóstol Juan, nos dice esto. Ya tenemos la posibilidad y la idea que le faltó fe cuando ofreció su sacrificio, pero aquí lo pinta bien claro. Dice, porque sus obras eran malas. Y la única obra grabada de Caín hasta ese momento es ese sacrificio que ofreció. Era algo mal hecho. Y no solo eso, no solo que sus obras eran malas, pero las obras de su hermano eran justas. Es totalmente ilógico, si lo piensas, ¿verdad? ¿Por qué tengo yo que matar a mi hermano porque él hace el bien? Simplemente porque yo soy un malhechor. Pero eso fue el razonamiento de Caín. Yo hice el mal, él hizo el bien, entonces él tiene que morir. Y por eso dice el versículo 13, oye, no os extrañéis si el mundo te aborrece. Si tú y yo hacemos el bien y el mundo nos odia simplemente por hacer el bien, no te sorprendas. Eso es lo que le pasó a Caín. Eso es lo que le pasó a Jesús. A Jesús fue odiado. ¿Por qué? Porque cacheteaba y se burlaba de gente. No, él fue odiado porque hacía el bien. Y fue odiado por gente que haciendo el mal no les gustaba ver a él hacer el bien. Caín estaba haciendo el mal y se molestó porque su hermano estaba haciendo el bien. Y por eso lo asesinó. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. ¿Okay? Ahora, cuando llega a Dios, y regresando ahí al texto en Génesis para tocar este último punto, cuando Dios llega con Caín la segunda vez, porque la primera vez es para tratar de dirigirlo hacia el bien, ¿verdad? Si haces el bien, todo esto se puede corregir y tú te puedes enseñar
del pecado y no viceversa, lo que le dice. Pero la segunda vez que llega con él, después de que le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, a mí, ¿qué me importa? Yo no cuido a mi hermano. Le dice, la voz de la sangre de tu hermano me está clamando desde la tierra. ¿Okay? ¿Se acuerdan lo que leímos ahí en Hebreos 11? Que dice que Abel muerto aún habla. ¿Okay? Abel estaba hablando con Dios, ya muerto. ¿Okay? Si regresamos ahí al texto, vamos a regresar ahí al texto para verlo. Dice en el capítulo 4, versículo 10, le pregunta a Dios, ¿qué has hecho? Y sigue con, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Okay? Dios dice, yo puedo escuchar el clamor de la sangre de tu hermano. La sangre de tu hermano está hablando conmigo, dice Dios. Y me pregunto, porque Dios no nos dice qué le estaba diciendo, pero leyendo la historia, esa voz está hablando de violencia, esta voz está hablando de injusticia, esa voz está hablando de, de envidia, esa voz está hablando de odio, esa voz está acusando a su hermano que lo mató, ¿verdad? Esa voz tiene un mensaje fuerte y poderoso y Dios tiene que escuchar ese clamor. Y por eso es que él llega con el asesino y le dice, oye, ¿qué has hecho? Mira, a eso está, tengo un testigo que me está hablando acerca de ti y es la sangre de la voz de tu hermano que me está clamando desde la tierra. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, ahora sí quiero que ir a una lectura más en el Nuevo Testamento que está en Hebreos 12. Y ya tenemos 2 lecturas más, pero quiero pasar un poquito más de tiempo en esta. Y Hebreos 12, otra vez, expandiendo el contexto, él está hablando en Hebreos 12 de la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto. Todo Hebreos habla de la diferencia entre otras cosas y Jesús. Empieza con los ángeles en el capítulo 1, después habla de Moisés, después habla del sacerdocio, habla de todo eso y que Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor hasta que Melquisedec, Jesús es mejor que los sacerdotes levíticos. Y aquí al final de Hebreos, después de hablar todo ese capítulo de la fe, el capítulo 11, dice, nosotros no hemos llegado al monte Sinaí, nosotros no hemos llegado a los 10 mandamientos y a Moisés y a todo eso. Eso es versículo 18. Nosotros hemos llegado a versículo 22 de Hebreos 12, hemos llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la campaña de muchos millares de ángeles, versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hemos llegado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando del Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto. Hemos llegado a la realidad de lo que Dios ha llegado en la culminación de los tiempos para hacer con nosotros ahora, inclusive la iglesia. Y dice el versículo 24, y hemos llegado a Jesús. Y lo describe el versículo 24 como el mediador de un nuevo pacto. Pero mira lo que dice la última frase del 24. Y de la sangre rociada que habla mejor que ¿qué? Que la de Abel. ¿No? Y si la sangre de Abel habla de injusticia y de insensatez y de envidia y de odio y de acusación, la voz de Jesús habla de todo lo contrario. La sangre de Jesús habla de justicia y habla de una muerte con propósito. Y habla de en vez de envidia, de compartir y participar de las mismas cosas. Y habla de amor. Y en vez de acusación, habla de perdón. O sea, la voz de la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel, porque su muerte fue para un propósito divino.
y eterno. No fue un asesinato insensato de un hermano malcriado. Fue el plan determinado por el consejo de Dios, por el eterno consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel habla bien. La sangre de Abel tiene un buen mensaje, pero la sangre de Jesús habla mejor, ¿verdad? Y cuando hablamos de la sangre de Abel, el último pasaje que menciona, en realidad es el primer pasaje que lo menciona, está en Mateo, están en dos lugares, en Mateo, ¿dónde está? Mateo 23 y también en Lucas 11, pero Mateo 23, 35, lo voy a leer rapidito, dice, para que venga sobre todos vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Bequerías, a que matasteis entre el templo y el altar. Habla de sangre justa. O sea, hay una larga historia en la Biblia de sangre justa derramada sobre la tierra. Y el primero de esos fue Abel. El más importante de esos fue Jesús. Este es Jesús hablando aquí. Y habla de la sangre justa de Abel el justo. Entonces, lo que sabemos de Abel, del Nuevo Testamento, es que él ofreció con fe, que él era el justo, era justo, y él hizo el bien. Y lo que sabemos de Caín son las tres cosas opuestas a eso. Que él ofreció sin fe, que él hizo maldad porque era del maligno, y que cometió injusticia. Esos son los dos contrastes. Y esos contrastes son importantes para nosotros, ¿verdad? Son importantes para nosotros porque nos toca a nosotros colocarnos en el lugar de uno de ellos dos. La cosa, y les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a hablar la semana que entra cuando terminamos esta serie. Hoy vamos a hablar en lo personal, ¿verdad? De dos personajes, de Caín y Abel, y compararnos, hacernos la pregunta, ¿tú vives, tú caminas como Caín o tú vives, tú caminas como Abel? Pero la comparación que hace el texto de ahí en adelante no es de Caín y del el otro hermano que es Set, pero es de sus descendientes, de su descendencia y de la línea que viene de ellos. Entonces va a ser algo más amplio la semana que entra. Vamos a hablar de que si queremos una línea como la de Caín o una línea como la de Set, pero ahorita vamos a retroceder un poquito, solo hablar de lo personal, ¿verdad? Si queremos ser como Caín o queremos ser como Abel. Porque Abel es justo, Abel operaba con fe, Abel hizo el bien delante de Dios, pero Abel sufrió, Abel murió. Su sangre fue derramada en la tierra y su sangre clamaba a Dios. O sea, si vivimos como Abel, vamos a ser pisoteados. Si vivimos como Abel, vamos a ser maltratados. Si vivimos como Abel, vamos a ser odiados. Pero Jesús nos dice, y le dice a sus apóstoles en Juan 16, no se sorprendan, y leímos ahí el 1 de Juan, no se sorprendan, ¿verdad? Si queremos vivir como justos, si queremos vivir como Abel, si queremos vivir como Jesús, no debe ser una sorpresa si el mundo nos ve con desagrado. Pero la pregunta es, ¿queremos que el mundo nos vea con desagrado? ¿Queremos ser buen vistos por nuestros compañeros? ¿Abel quería ser buen visto por Caín o Abel quería ser buen visto por Dios? Y esa es la pregunta. Y al ser odiado por su hermano, eso terminó con su vida. Pero aún muerto, y esto es un testimonio al poder de Dios, aún muerto, él habla. Aún muerto, él tiene un poderoso mensaje de justicia. Y tú y yo, vivos o muertos, si seguimos a Dios, podemos ser eficaces para comunicar las cosas importantes. Porque Dios pone eso en nosotros. ¿Okay? Vamos a regresar ahí al texto a tocar un par de cositas más antes de cerrar para hoy.
también quizás tenemos un poquito más de tiempo para comentarios y preguntas. Pero quiero nomás terminar de ver ese párrafo donde estábamos ahí en el capítulo 4. Porque cuando Dios llega con Caín y le pregunta qué has hecho y le dice que la sangre de la voz de tu hermano me clama desde la tierra, va a haber consecuencias para Caín por lo que ha hecho. ¿Okay? Y Dios le va a pronunciar una maldición sobre él, ¿verdad? El versículo 11. Y lo podemos ver como un castigo, lo podemos ver como un juicio. Pero el texto lo representa como una maldición, simplemente. Dice, versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Okay? Hay mucho que ver en Génesis. Hasta Noé, hasta el final, hasta después del diluvio. Hay mucho que ver en Génesis con la tierra. ¿Okay? El hombre fue formado de la tierra. Cuando el hombre pecó, en el capítulo 3, su maldición fue que va a ser maldita la tierra por él y va a tener que labrar la tierra. Es lo que le dijo al hombre en el capítulo 3. Pero aquí, fíjense, no le dice a Caín que vas a ser maldito por la tierra. Dice, la tierra vas a ser tú de la tierra. Maldito serás tú de la tierra. O sea, cuando tú, versículo 12, cuando tú labras la tierra, no te volverá a dar su fuerza. O sea, no va a producir para ti. Es muy diferente a lo que le dijo su papá. Si regresamos ahí al capítulo 3 y vemos lo que le dijo al papá, le dice, versículos 17 del 3, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita la tierra. ¿Ah? Pero a Caín es, maldito serás tú de la tierra. La maldición es para Caín, no para la tierra. Y lo que le dice al hombre, dice, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de la tierra fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, vas a labrar la tierra, pero la tierra va a producir para ti. Vas a comer de ella, vas a comer pan. Va a ser difícil, vas a trabajar bien duro, vas a sudar, vas a sangrar, pero va a producir. Pero para Caín, dice, maldito seas tú de la tierra. O sea, tú vas a trabajar la tierra. Y acuérdense el oficio de Caín, versículo 2, él fue labrador de la tierra. Dice, tú vas a plantar y no vas a conseguir nada. O sea, te estoy arruinando la carrera. Tú ya no vas a poder ser un buen sembrador porque te voy a maldecir de la tierra. Maldito seas tú de la tierra. Y le dice otra cosa, errante y extranjero serás en la tierra. O sea, vas a estar dando vueltas por ahí. Y mira lo maravilloso que sigue después de eso. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Otras versiones dice, ese castigo es muy pesado para mí. Eso es demasiado, Dios. Eso ya es mucho, es demasiado. He aquí, me echas hoy de la tierra. Y mira lo que él dice, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahora, es interesante, Dios no le dijo todo eso. Dios le dijo, maldito seas de la tierra y vas a ser errante y extranjero. Dios no le dijo, y voy a mandar un montón de asesinos a buscarte y matarte. Dios no le dijo,
y te voy a apartar de mi rostro, no te quiero ver más. Pero Caín tomó lo que le dijo Dios y le amontonó más cosas. Así más o menos como la mujer en el capítulo 3, cuando estaba conversando con la serpiente. Dijeron, oye, no, Dios dijo esto, aunque Dios no había dicho lo que ellos dijeron. Aquí Dios le dice a Caín cuál va a ser su maldición, y Caín escucha eso y le mete otras cosas que Dios nunca dijo. Pero Dios le responde, versículo 15. Ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado, y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Qué le dio Dios a Caín? Le dio protección. ¿Se la merecía? ¿Cómo llamamos cuando alguien te regala algo que no mereces? Gracia. Dios ya está empezando a demostrar gracia. Fíjense que en todo lo que dice Caín, en el capítulo 4, nunca dice, lo siento. Nunca dice, tienes razón Dios, hice algo malo, cometí un error, por favor perdóname, o por favor perdóname. Él no dice eso. Él dice, el castigo es demasiado duro. Y sería algo si él hubiera dicho, reconozco mi pecado, por favor no me castigues tan fuerte, he aprendido mi lección, no lo voy a hacer más. Pero él no dice eso. Él no manifiesta ningún remordimiento. Él no dice, ay, sí, lo siento mucho, fue un error grave. Él sí, simplemente se molesta por el tamaño del castigo. Pero aún así, Dios le demuestra gracia. Y Dios lo protege. Y Dios lo cuida. Y Dios le da cosas que él no se merece, aún siendo él un asesino culpable. Y me gusta eso, ¿verdad? Porque cuando pensamos en gente culpable que merece, que recibe gracia, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en nosotros también. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en Jesús que murió en la cruz, y el que no murió en la cruz ese día, el que merecía estar en esa cruz de en medio, fue el criminal, Barsabás, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Barsabás? O sea, en esa historia, cuando pensamos en la cruz, siempre pensamos en Jesús y nos ponemos en la posición de Jesús, y porque Jesús está llevando nuestros pecados, pero en realidad nosotros somos más como el Barsabás, ¿ah? Que somos culpables, 100% culpables, y por alguna razón no nos castigaron. ¿Ah? Y aquí está Caín, que merece ser muerto, merece la muerte, merece la pena de muerte, el castigo máximo, y Dios lo protege, y Dios lo cuida, y Dios pone una marca sobre, una señal sobre él, y Dios dice, yo me voy a encargar, yo me voy a vengar de cualquiera que te haga daño. Yo me encargo, yo voy a ser tu protección, yo voy a ser tu escudo, tu baluarte, yo me encargo de cuidarte, Caín. Caín no merece eso, y Dios se lo da como quiera. Caín no le pide perdón a Dios, Caín no se arrepiente, Caín no cambia, pero Dios igual demuestra amor, Dios igual demuestra gracia. Y eso nos debe importar muchísimo a nosotros. Aún así, no vivamos, no caminemos como Caín, no seamos como Caín, ¿verdad? Busquemos ser como Abel, que operó con fe y con justicia, buscando ser aprobado por Dios. A Caín aparentemente no le interesaba eso. A Abel sí. El 16 es ya parte de la semana que entra, pero dice el 16, la reacción de Caín es que salió pues de delante de Jehová. Dios nunca le dijo a Caín, te expulso de mi presencia.
Caín se va. Caín le da las espaldas a Dios. Después del amor, después de la protección, le dice a Dios, no te quiero ver más. Y esa es la tragedia. Y de ahí vamos a ver la semana que entra qué pasa con el linaje de Caín y cómo el mismo texto lo compara con el linaje de Set. Y esa va a ser la conclusión de esta serie. ¿Tienen comentarios, preguntas, observaciones? Pensé que iba a dejar de hablar como hace 10 minutos y no, seguía hablando, pero si tienen algo que agregar o comentar o aportar, podemos tomarnos un par de minutos más para ver eso antes de la oración final. Hermano, sí tengo una pregunta y por favor corríjame. En el versículo 14 estoy viendo, bueno, pues para que aquellos que predican de que la salvación nunca se pierde, pues yo aquí estoy viendo una sombra de que la salvación sí se pierde, porque es la persona la que decide. Fue Caín quien decidió salir de la presencia y esconderse. Y lo mencionaba usted también en el versículo 16, y salió Caín. Fue él el que decide salir. No es el Señor el que lo está sacando. Entonces, ¿sí es una sombra de que la salvación se puede perder? Claro, porque es decisión individual, ¿verdad? De cada uno de nosotros. O sea, Caín pudiera haber en cualquier momento buscar la presencia de Dios. Él pudiera haber regresado a él con arrepentimiento, con remordimiento, con humildad, con un corazón contrito. Nunca lo hace. Y aunque Dios pone una marca sobre él para protegerlo, la descendencia de Caín, adivina qué pasa con la descendencia de Caín. Capítulo 6 en adelante de Génesis. Se mueren toditos se mueren en el diluvio. Eterna y final condenación ahí para ellos. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Leito, ¿nos puedes dirigir en la oración final, por favor? Perfecto.